palabra, lo que Él tiene que decirnos, sus consejos. Así que les animo a que busquen en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer allí el último versículo que ustedes conocen. Tal vez en estos días se ha estado tocando, en días pasados, pero hoy lo vamos a mirar desde un enfoque tal vez diferente, aunque con una misma esencia. Y vamos a glorificar el nombre del Señor mientras escuchamos su palabra. Gloria a Dios. Les voy a invitar que se pongan de pie conmigo un momentico, porque luego que leamos la palabra, quisiera que todos adoremos al Señor por un momento, nos preparemos emocionalmente y espiritualmente para recibir la palabra del Señor. ¿Quieren leer junto conmigo? 1, 2, 3. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra. Te bendecimos y te glorificamos porque la dejaste con el propósito de asistirnos, de ayudarnos, de capacitarnos, porque conoces que necesitamos cada día algo nuevo para seguir adelante. Y entre tanto que llega aquel día glorioso, necesitamos avanzar, a dar pasos nuevos, hacer cosas diferentes, enfocados en un mismo propósito, en un mismo sentir, en una misma dirección. Así que te agradecemos por tu palabra en esta mañana, y ahora levantamos nuestras manos a ti para adorarte. Levantamos nuestras manos a ti para decirte que te amamos, que te adoramos, que te exaltamos, que tú eres digno de gloria, que te agradecemos cómo te preocupas por nosotros, que te agradecemos cómo tienes cuidado de nosotros, que te agradecemos la presencia y la asistencia de tu Espíritu Santo con nosotros. Así que a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, en el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén. Recuerden que siempre digo que mientras predicamos se puede alabar al Señor. No converse, no le dé oportunidad al que trate de robarle la atención hacia otra cosa que no sea la palabra del Señor. En este sentido pasa como cuando uno va manejando en una autopista y va marcando un paso y adelantando y manteniendo un promedio de kilometraje en el avance. Pero si usted se detiene por un momento, ya perdió ese ritmo, ese compás, ese avance, y luego se encuentra que va a demorar un poquito de tiempo en volver a tomar el paso. De igual manera pasa si usted se distrae por un momento en su atención, pierde el hilo de lo que se está diciendo y se queda, como decimos en cubano, botado. Y en lo que vuelve a recuperar el hilo ya se perdió al menos tal vez alguna palabra que era para usted. Por eso no le permita al enemigo ahora distraerle su atención mientras compartimos la palabra. Yo recuerdo un gran predicador que había en Cuba que le gustaba decir: prediquen conmigo. Prediquen conmigo, queriendo decir, estén atentos a la palabra, estén recibiendo la comunicación, estén asintiendo lo que se está dando de parte del Señor. Amén. Así que les animo en esta tarde a que prediquen conmigo. Ya me dejaron poco tiempo. Al pastor aquí le dan como 1 hora para que predique. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer.
Primera de Corintios 15:58. Vamos a tomar este versículo como punto de partida para hablar del tema 3 evidencias del desarrollo espiritual. 3 evidencias de desarrollo espiritual. Debo decir a manera de introducción que el Señor que nos salvó, dice la Biblia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, y también la palabra dice que lo hizo por su gran misericordia con que nos amó. Ese Señor que nos salvó pagando un precio que no podemos ni imaginar. Los que hicieron la película de Mel Gibson de la vida de Jesús lo presentaron de una manera que muchos se aterrorizaron al ver el estado que se muestra a Cristo al terminar su suplicio allí antes de ir a la cruz. Tal vez pensando en el pasaje de Isaías donde lo presenta así, de tal manera desfigurado. Lo cierto es que el Señor pagó un precio tan grande que fuera saludable que cada uno de nosotros tratara de imaginarlo, hasta donde nos dé oportunidad nuestra imaginación. Me gozaba porque ayer uno de nuestros hijos que está en Cuba y que el Señor está usando para bendecir a la gente allá ministrando la palabra, me contaba que fueron a un asilo de ancianos donde había un grupo de ancianitos, como de 40 ancianitos allí, quienes se conmovieron incluso al ver aquel grupo de jóvenes que llegó hasta ellos para preocuparse por ellos, y lloraron y de todo. Y entonces cuando él le tocó hablarles del Señor, de la palabra, los trató de llevar a que echaran a andar su imaginación. Y usó un recurso didáctico que usan los psicólogos por allí para meterlos en el campo de la imaginación, como que se vieran dentro de un bosque, y así lo fue llevando, y hasta que al final por allá había una puerta, y bueno, supo usar este recurso para hacer que aquellos ancianitos despertaran, tuvieran un incentivo nuevo, pudieran imaginar cómo había sido el desarrollo, el transcurso de su vida hasta este momento. Y entonces después de ello lo llevó a la reflexión. Al cruzar esa puerta es como que estamos dejando esta vida y entrando a una vida nueva, diferente. ¿Qué hay? ¿Qué conocen? ¿Qué saben? Y por allí los llevó. Y me contaba que fue interesante, que fue lindo, porque al final de aquella reflexión, el grupo completo de ancianos que estaba allí repitió una oración de fe, de aceptación a Cristo, preparándose para entrar a una vida nueva, una vida mejor. Y yo pensando en esto, digo, qué saludable sería que cada uno de nosotros pudiera echar a andar su imaginación, estudiando la vida de Cristo. Yo recuerdo en Cuba que había un programa que decía, estudiemos a Martí, como lo grande, como el apóstol, y había una intención marcada en que se conociera a este personaje que en alguna medida había dado algún aporte a la poesía, al patriotismo, a cuantas cosas. Y la intención era que los jóvenes, la generación que iba siendo educada, cualquier persona se esforzara por aquello. ¿Cuánto más debemos hacer los cristianos por estudiar a Cristo? Amén. Qué interesante que podamos cada uno de nosotros decir, yo quiero conocer más de mi Señor. Y allí, mientras lo estudiamos, mientras pensamos en Él, echar a andar nuestra imaginación, cómo sería cada asunto, cada esfuerzo, cada dedicación de la vida de Cristo, con tal de cumplir la demanda del Padre. Amén. Ahora, ese Señor que nos salvó de esa manera
tiene la expectativa sobre ti y sobre mí, que trabajemos por alcanzar un desarrollo espiritual óptimo. Es la expectativa de Cristo, que tratemos de alcanzar cada uno de nosotros un desarrollo espiritual óptimo, como parte del compromiso que hicimos al decirle: te acepto como mi Salvador y mi Señor. ¿Cuántos hicieron ese compromiso con Él? No se olvide que tiene un compromiso con Él. Amén. Faltar al compromiso es ser desleal, ¿verdad? Faltar al compromiso es ser de una palabra cambiante. Amén. Y dice la Biblia que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Si usted hizo un compromiso para decirle sí, manténgase firme ahí. Amén. Qué bueno que no olvidemos el compromiso que tenemos con Él. Ese compromiso que hicimos con Él nos compromete a desarrollarnos cada día en la fe, en el conocimiento de Él. Amén. Recordando que Él dijo: ejemplo os he dejado para que sigáis mis pisadas. Tamaña responsabilidad, ¿verdad? Tremendo desafío. El himnólogo decía, y muy fácil se puede cantar: quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con Él quiero andar, y modelando por Él mi carácter, debo con gozo su nombre ensalzar. Así se canta fácil, se dice fácil, ¿verdad? Se escribe poéticamente fácil. Pero una cosa es eso, y otra cosa es llegar a interiorizar la profundidad de estas palabras del Maestro, cuando dijo: ejemplo os he dejado para que sigáis mis pisadas. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de firmeza. Dejó el Señor, ¿verdad? Un ejemplo de firmeza ante el embate del enemigo, del diablo. Amén. El diablo vino para hacerle fallar como falló el primer Adán. Pero la firmeza de Cristo, la firmeza de su carácter, la firmeza en la identidad de su misión, en la convicción que tenía de su misión, la hizo mantenerse fuerte. Amén. Y venció. Dice la palabra que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, en una condición humana como la tuya y como la mía. Y qué triste que muchas veces nosotros ante la tentación somos tan débiles y no podemos mantenernos firmes. Pero el Señor nos dio un ejemplo de firmeza. Fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Nos dio un ejemplo de firmeza. Nos dio un ejemplo de constancia, Cristo. Amén. Ya estoy incluyendo allí las tres evidencias, o las tres evidencias del desarrollo espiritual. Nos dio un ejemplo de constancia, Cristo. Si pensamos en su vida de oración, hay que decir que Él tenía una vida de oración constante. Amén. Una vida de oración constante. En las noches, en las mañanas, en las madrugadas. Y alguien dijo muy acertadamente que todo el éxito público de la vida del ministerio de Cristo se debió al éxito privado de su vida de oración. Por eso Él decía: entra en tu cuarto y enciérrate allí. No andes haciendo mucho alarde. ¿Recuerdan al publicano qué clase de alarde hacía? Pero el Señor dijo al fariseo, ¿verdad? El fariseo, perdón, hizo un alarde tremendo de cómo oraba, de cómo ayunaba, de cómo diezmaba. No soy como este publicano.
se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Y el Señor recomendó: entra a tu cuarto, a tu aposento, allí donde nadie te ve. Cierra la puerta tras ti para que nadie ni siquiera se dé cuenta de que estás orando ni que lo que estás haciendo. Tráncate allí, si en ayuno, si no en ayuno, como quiera que sea, sin bombos ni platillos, secretamente allí. Tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. Y el Señor tenía una constancia en su vida de oración, una constancia en su ejemplo, en el ministerio que le había sido encomendado. No dejaba de hacer la obra, no dejaba de cumplir una tarea. Era constante allí, cumpliendo cada día la tarea, porque sabía que tenía poco tiempo. Y nosotros también debemos estar conscientes que nos queda poco tiempo, hermanos. Amén, queda poco tiempo. Todo el panorama profético y todo lo que en el mundo está sucediendo hoy nos habla de que está más cerca nuestra redención, no de lo que nos imaginamos. Ya no solo de que cuando creímos, sino de más cerca de lo que nos imaginamos. Por eso hay que mantenerse siguiendo el ejemplo de Cristo. Dijo: sigáis, os he dejado ejemplo para que sigáis mis pisadas, en constancia. Pudiéramos decir tantas cosas más de la constancia del Señor en la enseñanza, en la evangelización. No desaprovechó ocasión alguna para evangelizar. Qué diferente de nosotros, ¿verdad? De muchos de nosotros, que muchas veces desaprovechamos tantas oportunidades que se nos dan para decirle a la gente: Dios te ama. Es bueno hacerlo. Ayer se me ocurrió decírselo a un tendero por allá que me estaba cobrando algunas cosas, y por haberle hablado al Señor me regaló hasta un perfume. Entonces hay que hacerlo, hay que compartir con la gente, porque el Señor se agrada de eso y ve a sus hijos siguiendo sus pisadas, su ejemplo, y el Señor recompensa eso también. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo fue un ejemplo de crecimiento. Desde niño la palabra lo presenta como creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Y así se mantuvo toda su vida de humano en este mundo, creciendo en todos esos aspectos importantes de la vida, manifestando un desarrollo, un crecimiento espiritual. Así que por eso dijo: os he dejado ejemplo para que sigáis mis pisadas. Tengo que decir que también los santos apóstoles lo recomendaron así, y que como parte de su experiencia con Cristo, su testimonio era de vidas transformadas y en ascenso. El testimonio de los apóstoles del Señor fue el testimonio de vidas transformadas y de vidas en ascenso. Amén. ¿Lo recuerdan? Pedro, primero un tipo que no se le podía hablar porque enseguida estaba en guardia. Explotado, arrancando orejas y de todo. Después, entonces lo vemos en otro aspecto contrario a negando al Señor. Pero después, más adelante, lo vemos entonces en un progreso. Su vida fue transformada, fue cambiada. Y lo vemos en el progreso espiritual cuando se le da la responsabilidad de las llaves del reino de los cielos. Y fue él quien abrió la llave de la puerta que daba entrada a los judíos a la era de la gracia, de la salvación. Fue él quien abrió la puerta que daba acceso a los gentiles al reino de Dios.
sea el Señor. Y lo encontramos lleno de denuedo, de valor, predicando el Evangelio, siendo entonces el que iba al frente, pero en un ascenso progresivo, evidente, de la transformación, del cambio que había habido en su vida, por haberse encontrado con Jesús. Y por eso testificaban ellos y hablaban, y decían, no hablamos como siguiendo un cuento, fábulas artificiosas, sino que hablamos por la experiencia que tuvimos de estar con Él allí, en el monte de la transfiguración, habiendo visto su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Denle un aplauso a Cristo. Y si hablamos de Pedro, pudiéramos hablar de cada uno de aquellos que siguieron al Señor, pero otro ejemplo muy conocido de todos es el ejemplo de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. ¿Quién era? Él mismo decía, yo no soy digno ni de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia del Señor. Era un tipo difícil. Era una gente con un ímpetu tremendo también, perseguidor, enemigo de los cristianos. Y aunque decía que amaba a Dios, perseguía a la iglesia de Cristo. Hasta que el Señor lo tiró al suelo. Dicen algunos que de un caballo, otros tal vez de un camello, no sé, pero a lo mejor fue de sus propios pies. Lo cierto es que el Señor lo tiró al suelo, lo humilló allí y comenzó a tratar con él. Y el testimonio que después el apóstol Pablo da es el testimonio de una vida transformada y de una vida en ascenso, que no le importaba nada de sí mismo, sino que le importaba solamente agradar al Señor y predicar el Evangelio y llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, en una evidencia de progreso, de desarrollo espiritual, de un ímpetu tremendo, de una firmeza, de una constancia, de un crecimiento continuo. Así que por eso también ellos solían decir, por lo cual, desechando toda inmundicia y avaricia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así decía el apóstol Santiago. Era uno de aquellos que había tenido una vida de transformación y de ascenso. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y esta era la expresión del apóstol Pedro, habiendo sido transformado, habiendo sido cambiado, habiendo sido tocado divinamente por aquella vida de restauración de Dios. La recomendación de Juan era: no améis al mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Que seamos contados nosotros entre aquellos que pueden hacer la voluntad de Dios. Que seamos contados nosotros recibiendo esta recomendación como aquellos que están dispuestos a lidiar, a luchar la batalla de la fe y a mantenernos con el propósito de llegar a la meta. Judas exhortaba diciendo: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios,
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Decía más Judas: algunos que dudan, convencedlos. Y para eso hace falta un desarrollo espiritual. Amén. Para eso hace falta un conocimiento. Algunos que dudan, convencedlos. No que la obra de convencer a la gente sea nuestra. El Espíritu Santo va a usar tu conocimiento, tu palabra, basado en la palabra y en el conocimiento adquirido de la palabra de Dios. Amén. No con argumentos humanos, filosóficos, psicológicos, sino con el argumento de la verdad de Dios. Amén. A esos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que aquellos que anduvieron con el Señor, aquellos que recibieron una transformación en su vida, una experiencia linda con Cristo, entendieron que hay una expectativa por parte de Dios sobre nosotros que no debemos descuidar, que no debemos desconocer. Amén. Ellos se esforzaron por cumplir esa expectativa y la cumplieron. Y la cumplieron hasta el punto de dar sus vidas por causa del nombre de Jesús, por causa del testimonio de Jesús, por causa del evangelio que predicamos, que es la palabra más segura, es la palabra de más esperanza, es la palabra de más consolación. Por eso no podemos dejar de hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. El gran perito, el apóstol Pablo, entre muchas cosas declaraba: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y mire que esto habla de progreso. Amén. Esto habla de transformación. Esto habla de crecimiento. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ay, si pudiéramos detenernos aquí, lo que pasa es que el tiempo se nos fue. Nueva criatura es. ¿Qué clase de diapasón se abre ahí en este aspecto de la nueva criatura? ¿Cuántas cosas hay que hacer que sean transformadas en nosotros? Y que tristemente muchas veces decimos: el Señor tiene que hacerlo, ignorando que hay una responsabilidad nuestra. Porque es la palabra la que establece que debemos crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Es la palabra la que establece que tenemos que esforzarnos por desechar toda inmundicia, toda malicia. Es una acción nuestra, consciente. ¿Y cuántas veces estamos incurriendo en dejar de lado esta verdad? ¿Cuántas veces estamos permitiendo que aquellas cosas viejas que pertenecían a la ignorancia, al mundo, a la vida anterior a Cristo, todavía continúen pegadas a nosotros? Tendríamos que exclamar como exclamó en algún momento el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe a qué se refería? Se cuenta que esta referencia era a alguna persona que cometía un crimen. En la antigüedad se le ataba aquel cadáver, aquella persona muerta, a su cuerpo, para como castigo tuviera que sufrir la descomposición de aquel a quien le había quitado la vida, amarrado así sin poderse zafar de él.
Imagínense, no habría perfume capaz de resolver aquel problema del olfato. Un cuerpo de muerte amarrado a ti ahí, descomponiéndose. Entonces muchas veces el enemigo del alma nos ata a nuestro cuerpo que debía ser templo del Espíritu Santo, como se predicaba aquí el viernes. Permitimos que el enemigo nos ate un cuerpo de muerte, llevando con nosotros manifestaciones, acciones, comportamientos que pertenecen al hombre viejo. Y muchas veces estamos arrastrando esto y ¿sabe qué? Que a veces el olfato se acostumbra al mal olor. Dios mío. Ustedes saben que nosotros hacemos delivery por las casas por ahí. A veces tenemos que entrar a algunas casas que tienen como 15 gatos y no sé cuántos perros. Y cuando usted nada más de abrir la puerta, el impacto que le da de aquel mal olor es impresionante. Pero después que ya pasa un tiempito allá adentro, uno sale hasta con peste a perro y a gato de allí después en la ropa impregnada. Pero un poco se acostumbró a aquel y por eso me imagino que la gente puede vivir en esa manera, en esa situación. Y muchas veces, tristemente, nosotros como cristianos estamos permitiendo que nuestro olfato se adapte a aquel cuerpo de muerte que no hemos totalmente soltado. Y se nos hace necesaria oír esta recomendación de parte de Dios que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si no se me hubiera ido el tiempo, me hubiera metido un poquito más ahí en alguna cosa, pero le voy a dejar al Espíritu Santo. Sí, pero me faltan otras cosas más que decir. Le voy a dejar al Espíritu Santo que permita que esta insinuación trabaje. Hemos estado orando para que el Espíritu Santo aplique la palabra a nuestras vidas, trabaje. Recuérdense que estamos hablando de evidencias de desarrollo espiritual. Y es responsabilidad personal de cada creyente mostrar una estabilidad y un desarrollo espiritual óptimo, porque esa es la expectativa de aquel que dio su vida por nosotros. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, decía Pablo. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, como decía la pastora ahorita también. No pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un premio para los fieles. Amén. ¿Cuántos van a avanzar hacia el premio? Los que van a avanzar hacia el premio tienen que ir olvidando lo que queda atrás, aún aquellas cosas que parecían de ganancia. Santo el nombre del Señor. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y decía Pablo también: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El mundo está esperando ver a Cristo en ti y en mí. El mundo está esperando no vernos a nosotros más, porque sin Él nada tenemos que dar, sin Él nada somos. Amén. El mundo está esperando ver a Cristo en nosotros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor.
Así que en todas estas expresiones se puede percibir una intención marcada en hacer valer la importancia de la firmeza, de la constancia y el crecimiento de cada creyente como evidencia de un desarrollo espiritual necesario y saludable. Cada una de estas expresiones que hemos visto, que están contenidas en la palabra y brotan de la experiencia de aquellos que la vivieron ya, de aquellos que la tuvieron, de la experiencia gloriosa de vivir por Cristo y para Cristo. Dice que tiene una intención marcada en hacer valer que hay una importancia que debemos reconocer en ser firmes, constantes y estar creciendo como cada uno en particular, cada creyente, como que hemos ido avanzando, como que hay una evidencia de desarrollo espiritual necesario y saludable. Es necesario el desarrollo espiritual. Es necesario. Sin desarrollo espiritual no va a haber testimonio cristiano. Amén. Y es saludable, porque luego que ello se alcanza, usted es liberado. La palabra os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es saludable, se siente libre de cuántos pesos. Se siente libre de aquel cuerpo de muerte que le ha estado molestando allí por tiempo. Qué bonito que podamos entender esto, hermano, y nos preocupemos por un desarrollo espiritual necesario. Gloria a Dios, que el Espíritu Santo nos ayude, ¿verdad? Que trate con cada uno de nosotros para que lo podamos entender, entendiendo que la salvación es personal, entendiendo que la deuda es personal. Hay mucha gente que le gusta escudarse, los que no tienen un desarrollo espiritual saludable. Le gusta escudarse en el comportamiento de otros. Y qué triste que el comportamiento que imitan siempre es el de los que se están portando mal. Qué triste eso. El Señor nos ayude, ¿verdad? A que podamos imitar a Cristo. Amén. Que no nos estemos escudando por el mal comportamiento de otro, tratando de encubrir nuestro pecado, nuestra falta. Porque está establecido que el que encubre su pecado no prosperará. Y encubrir el pecado es tratar de justificar lo malo que hacemos. Ya no ni siquiera esconderlo, que no se entere la gente, sino que cuando usted trata de justificar una actitud contraria a lo que está establecido en la palabra del Señor, usted está encubriendo su pecado. Por eso no vale la pena imitar a aquellos mediocres en la vida cristiana. No vale la pena llevarse por el ejemplo de aquellos que están siendo rebeldes. Es mejor seguir el ejemplo de Cristo, porque su palabra es la que nos va a juzgar en el día postrero. Y la responsabilidad es personal. Y la cuenta usted va a tener que darla personal. Amén. Así que Dios nos ayude, hermanos, a que podamos entender que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados según sean nuestras obras, buenas o malas, mientras estábamos en el cuerpo. Cristo dijo: ejemplo os he dejado para que sigan mis pisadas. Bendito es el nombre del Señor. Por eso decimos que cuando nosotros con la firmeza y la constancia, el crecimiento, alcanzamos un desarrollo espiritual, nos daremos cuenta lo saludable que va a ser para nosotros. Qué libertad para adorar a Dios. Qué libertad y qué bendición para sentir la presencia del Espíritu de Dios.
Una de las cosas importantes y necesarias en la vida del cristiano es poder sentir la presencia del Espíritu Santo ministrándole. Que usted pueda llorar por el impacto, por el trato, por el toque del Espíritu de Dios en la presencia del Señor. Qué interesante, qué necesario. Pero muchas veces el Espíritu no nos ministra, no nos toca. Y entramos incluso al templo y salimos igual porque tenemos al Espíritu de Dios contristado, entristecido con nosotros, porque no hemos estado desarrollándonos espiritualmente como Él quiere que lo hagamos. Gloria a Dios. Bueno, hasta ahí la introducción. Eso yo lo aprendí con un viejo predicador. Una vez, cuando llevaba como 45 minutos predicando, tremendo mensaje, dije, bueno, esta es la introducción. Y yo pensé que estaba bromeando, ¿no? Y después se metió como una hora más predicando entonces. Mira, ya Jorgito estaba bostezando nada más con eso que dije. Así que, el versículo que leímos, vamos a predicar ahora. Este versículo 58 de Primera de Corintios 15 se presenta como el clímax de una secuencia de desarrollo en la iglesia de Corinto, donde progresivamente fueron corrigiendo diferentes comportamientos inapropiados y también superando diferentes obstáculos hasta llegar a la madurez espiritual requerida, teniendo como incentivo la victoria de Cristo mediante el premio de la resurrección. Bueno, como la introducción fue bastante extensa, yo voy a resumir ahora de manera que este versículo, dije, nos presenta una secuencia de desarrollo en la iglesia de Corintios. Ustedes recuerdan que cuando Pablo escribe primero a los Corintios, la escribe para corregir una serie de dificultades, de problemas que había en aquella iglesia naciente que él había formado, pero que por diferentes situaciones habían estado desviándose del camino correcto. Hace un tiempo atrás el pastor Rodolfo predicaba aquí que Pablo, cuando llegó a Corinto, se fue por el medio. A la derecha estaban los judaizantes tratando de meter a aquella iglesia en las tradiciones. A la izquierda estaban los griegos con su filosofía, tratando de meterlos en ese mundo de conocer siempre algo nuevo, de tener una respuesta para todo. Y ahora llega Pablo y se lanza por el medio predicando a Cristo y a este crucificado. Y en ese contexto se levanta la iglesia. Pero poco tiempo después comenzaron a desviarse o a uno o a otro lado y comenzaron a haber conflictos. Si usted estudia la primera carta a los Corintios, se va a dar cuenta en cada uno de sus capítulos que el apóstol tiene que corregir en cada uno diferentes problemas. No nos vamos a meter porque dije que, bueno, entonces, pero la carta se va desarrollando en un crecimiento progresivo. Y de pronto quedan resueltos o aclarados todos aquellos problemas y la manera de resolverlos. Y el apóstol presenta entonces en el capítulo 13, capítulo 12, los dones espirituales, capítulo 13, la preeminencia, el amor, capítulo 14, el privilegio de poder hablar en lenguas. Búsquela, que eso es bueno, eso es bonito. ¡Ay, qué experiencia más linda poder hablar en otras lenguas! Y va presentando ya a partir de estos capítulos todo un progreso y toda una evidencia de desarrollo espiritual en aquella iglesia, que también sirven de ejemplo y deben servir de acicate para nosotros en este tiempo. Habiendo dejado atrás todas aquellas situaciones que se constituían obstáculos y comportamientos inapropiados en nuestra vida, y habiendo avanzado hacia el desarrollo espiritual. Y dice que en este capítulo, en este versículo, que yo lo considero como el clímax
de todo esto que se está diciendo, de toda esta secuencia de desarrollo, ahora el apóstol, teniendo como incentivo la victoria de Cristo mediante el premio de la resurrección, porque de no haber sido por la resurrección de Cristo de entre los muertos, triste situación, ¿verdad? Cristo se hubiera perdido su lugar de gloria, ¿verdad? Se hubiera perdido su lugar de gloria, porque la manera de volver allá era mediante la resurrección, mediante un cuerpo transformado, mediante un cuerpo que no tuviera que ver nada con la corrupción, con carne ni sangre, ¿verdad? Y de otra manera, tampoco estaríamos nosotros aquí, porque fue la resurrección la que le dio cimiento firme a la fe y a la predicación. Amén. Y es la esperanza bendita que tenemos. Porque así como Cristo se levantó de entre los muertos por el poder del Padre, si el Espíritu de Cristo, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo de entre los muertos está en nosotros, también ese Espíritu del Padre vivificará nuestros cuerpos mortales, haciéndolo semejante al cuerpo de la gloria suya. Denle un aplauso, que eso merece un aplauso de gloria, de reconocimiento, de alabanza. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe que la resurrección de Cristo fue un premio del Padre a toda aquella tarea, aquella gran misión que Él había desempeñado con éxito, en obediencia, amén, en entrega total, y por haber vencido al diablo mismo? Ay, santo el nombre del Señor, bendito sea Dios. El premio, la resurrección de Cristo fue un premio a toda aquella vida de desarrollo, de entrega espiritual. Por eso Pablo, ahora terminando aquella secuencia de desarrollo en la vida de la iglesia, le dice a los corintios, y nos dice también a nosotros hoy: hemos llegado hasta aquí, pero no basta. Hemos llegado hasta aquí, pero no basta. Tengo que cortar esto. Hay que mantenerse firmes. Amén. Firmes en la profesión a la cual creímos. Hay que mantenerse firme creyendo en el Señor. Firme sabiendo que estamos en el mejor camino. Firme sabiendo que vamos rumbo a la meta que tiene grande galardón. Hay que mantenerse constantes. La constancia habla de estabilidad en la vida de cada persona. Una de las cosas que los psicólogos evalúan y se dan cuenta de una personalidad dañada es cuando alguien no mantiene un patrón de comportamiento constante. Y usted ve a alguien que hoy se peina para la izquierda, mañana se peina para la derecha, luego se peina hacia atrás. Y se da cuenta que hay una constante variación en su comportamiento. Hasta el FBI, cuando ve a alguien mudándose mucho de lugar en lugar y eso, dice: oh, aquí hay alguna señal de vamos a seguir esta. Pero cuando hay alguien constante, que se mantiene con una estabilidad emocional, que casi siempre mantiene un estilo de vida normal, estable, sin tratar de llamar mucho la atención, sin tratar de hacer mucho ruido hacia su persona. Cuando alguien se mantiene constante, da una sensación de seguridad, de confianza en esa persona. Y por eso el llamado también en la palabra del apóstol era: hemos llegado hasta aquí, pero no podemos conformarnos. Hay que seguir constantes. Hay que mantenerse imitando a Cristo. Hay que mantenerse orando. Hay que mantenerse leyendo la palabra. Hay que mantenerse avanzando en el propósito de que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Y hace falta crecimiento, porque el crecimiento es natural. Lo natural es que usted siembre una plantita, la semilla se pudre allá abajo,
da lugar a la planta y la planta comienza a crecer y a desarrollarse hasta que da fruto. Entonces, lo natural del crecimiento es que podamos avanzar hasta el punto de dar frutos. Decía el Señor que llevéis así muchos frutos o mucho fruto y seáis así mis discípulos. El crecimiento es necesario porque si no se crece es una señal de un trastorno, es una señal de anormalidad. Hay que crecer, aunque algunos no hemos crecido tanto, pero al menos crecimos hasta donde se nos permitió. Amén. No nos quedamos tan pequeñitos como cuando éramos niños, pero el crecimiento es necesario, porque va a tener que enfrentar tareas, asuntos en la vida que van a necesitar crecimiento, fortaleza. De igual manera en la vida espiritual hace falta un crecimiento, hace falta una fortaleza espiritual, porque vas a tener que enfrentar diferentes retos en tu vida cristiana, en tu vida de tránsito por este mundo hasta llegar allá. O sea, el crecimiento se hace necesario. Qué lástima que el tiempo se me acabó. Y el crecimiento tiene que ser progresivo. Amén. No nos podemos estancar. En la naturaleza física a veces nos estancamos. Y algunos no están conformes con eso y se afanan, pero ¿qué te digo? No se afanen, que por mucho que se afanen no va a poder añadir a su estatura un codo. Puede que crezca una pulgadita, pero un codo va a ser difícil. Pero en el crecimiento espiritual no hay límites. Amén. Es progresivo. Y lo importante es que podamos identificar cuando hemos llegado a un tope. Hay una ley del liderazgo que se llama la ley del tope. Que la persona llega hasta ahí y ya no da más. No tiene más capacidad para resolver más nada. Pero en la vida cristiana hace falta superar esa ley del tope. Amén. Y cuando no funciona por aquí un asunto, cuando llegamos y pensamos que ya todo, hay que buscar nuevas estrategias. Y esas estrategias se encuentran en las rodillas. Amén, en las rodillas, pidiéndole guianza al Espíritu de Dios. Y tenemos que entender que ese crecimiento necesita ser progresivo. No podemos dejar de crecer hasta el día que lleguemos a ser iguales a Cristo. Amén. Dice que la estatura, tenemos que llegar a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo en el conocimiento de Él. Termino diciendo, hay una recompensa hermosa para los que trabajan denodadamente por mantenerse firmes, constantes y creciendo. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Por tanto, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, te animo a mantenerte enfocado para que puedas alcanzar el galardón completo como fruto del esfuerzo que has hecho, que haces y que harás en el nombre del Señor. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Esta palabra que he tratado de compartirles, considero que es una palabra de ánimo, pero también es una palabra de confrontación. Es una palabra de ánimo, pero también es una palabra de confrontación. El Señor está aquí con nosotros en esta tarde. Él quiere capacitarnos a cada uno. Puede ser que hayamos ido pasando por diferentes de estas etapas que hemos dicho, que hemos mencionado. Puede ser que estemos en algún momento donde al analizarlo, al confrontarnos nosotros mismos, nos demos cuenta que nos falta algo, que hemos descuidado algo, que no estamos tan firmes como el Señor tiene la expectativa que estemos, que no estamos siendo lo constante que Él quiere que seamos, que no estamos creciendo como Él quiere que crezcamos. Pero Él está aquí en esta tarde. Y la palabra dice que Él da esfuerzo al cansado y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es un momento de acercarnos sinceramente ante Él y decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame a llenar la expectativa que tienes sobre mí. Ayúdame a no detenerme, ayúdame a avanzar cada día estar buscando estrategias nuevas que me permitan glorificar tu nombre y seguir avanzando
en ayudar a tantos que están alrededor nuestro que necesitan, porque esa es parte de la obra de la iglesia. En medio de la necesidad que hay en el mundo hoy, decía Marco Witt, debíamos encender una luz. Si quieres orar conmigo y allí donde estás, decirle gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos has dado en la intención de animarnos para seguir adelante. Y gracias por lo que nos has dado la intención de confrontarnos para que vayamos despojándonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y poder seguir corriendo la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alabado, alabado sea el nombre del Señor, el cual por el gozo puesto delante de Él menospreció el oprobio y está sentado a la diestra del Padre. Que podamos avanzar de esta misma manera, siguiendo su ejemplo, para que un día podamos estar junto a ti también, Señor, con la satisfacción del deber cumplido, con la satisfacción de haber ayudado a otros a buscarte, a conocerte, a vivir para ti. Una vez más pedimos tu bendición para cada hermano que está aquí esta mañana, en esta tarde. Sí, Señor. Para cada uno que ha dispuesto el corazón para venir aquí. Pedimos que la asistencia del Espíritu Santo sea sobre todos y bendiga y ministre y ayude y alcance en la medida necesaria, porque tú eres el Dios fiel y grande. Te bendecimos y te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús. Quebranta mi Amén. corazón. Adórale allí. Quebranta mi vida. Amén. Es una buena actitud decirle: sí, Señor, Entrego quebranta. mi Entrego mi voluntad. a Amén. ti. Amén. Díselo al Señor de corazón. Todo lo que soy, Aleluya. Si lo dices de corazón, Él te va a todo cuanto bendecir. tengo Él es se va a tuyo. agradar de lo que estás Quiero haciendo. menguar para que crezcas tú. Santo, santo el nombre de Cristo. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Queremos habitar, Señor. Quiero habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gloria a Dios. En esta mañana, hermanos, ha sido realmente una palabra muy edificante, nada para añadir, porque ha sido todo para una comida suculenta, ¿verdad? De edificación a cada uno de nosotros.
Así que muchas bendiciones para todos, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, que la sangre de Cristo cubra nuestros hogares, nuestra familia, vayamos en paz y que tengamos una semana de bendición en el nombre de Jesús. Saludémonos unos a otros con amor y que Dios les bendiga.